están todavía por pasarnos las cifras. Bueno, ¿cómo podemos redondear esta cifra? ¿Cómo se va actualizando esta cifra? Secretario de Educación Aurelio Nuño, gusto en saludarte, Aurelio, buenos días. Igualmente, Ciro, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí se están aplicando los descuentos, las suspensiones, todo. Sí, por supuesto, Ciro. Aquí, primero hay que entender el procedimiento. Los descuentos se van aplicando pues cada quincena que se paga, y algunas veces el descuento va con una quincena desfasada. Entonces el descuento pues tarda, dependiendo de cuándo se haya aplicado, pues tarda entre una quincena o a veces hasta un mes en reflejarse en el pago del maestro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo el proceso de las bajas pues tiene un procedimiento jurídico que nosotros tenemos que observar con mucho cuidado. Se tiene que hacer una notificación al maestro que se haya dado o que haya iniciado un procedimiento de baja. Una vez que se da esa notificación, el maestro tiene 10 días hábiles, es decir, 2 semanas, para hacer una respuesta a esa notificación y explicar por qué, cuáles fueron los motivos de su falta, y después la autoridad tiene otros 10 días hábiles, es decir, otras 2 semanas, para revisar la respuesta que haya dado el maestro y finalmente concluir si procede o no la baja. Entonces, aquí estamos hablando de un procedimiento que por lo menos dura, dijéramos, 20 días hábiles. Eso pues implica más o menos 4 semanas, y eso es a partir de que se haya hecho la notificación. Ahorita yo te diría que de los 4 estados más o menos se han entregado como el 70% de las notificaciones de los 4,300 maestros que se han dado de baja. Esto va dependiendo. En el caso de los estados de Chiapas y de Guerrero, prácticamente están entregadas el 90% de las notificaciones. En Michoacán están entregadas ya el 100%, y en Chiapas deben de estar entregadas más o menos como entre el 50 y el 55%. ¿Qué suma, suman cuántas, Aurelio? ¿Nos decías? Pues te decía, más o menos de los 4 estados estamos hablando de un 70% de entrega ya de las notificaciones. Y a partir de esa entrega tiene todo el proceso que yo te acabo de describir, Ciro. Pero eso es los procedimientos que estamos siguiendo, pero por supuesto que pues a todos a quienes nosotros tenemos detectados, que son más de estos 4,300 maestros que han caído en el incumplimiento de tener más de 3 faltas seguidas, pues están en este procedimiento y estarán en este proceso de ser dados de baja, 4,300 en proceso de ser dados de baja. Seguramente alguno de ellos podrá justificar, pero estaríamos hablando de 4,300 maestros. Sí, claro, y en la justificación que hagan, bueno, ahí la autoridad valora. En fin, puede haber casos, por supuesto que no dudamos de que en algunos casos eventualmente existe un error, o que la falta se deba a algún otro tema. Es decir, habrá que ver las justificaciones, pero estos 4,300 maestros son a quienes nosotros, junto con las autoridades locales, hemos detectado que han incurrido en esto de tener más de 3 faltas consecutivas, Ciro. Ayer nos decía aquí un dirigente de Michoacán y un dirigente de Guerrero que a ellos nadie les ha descontado nada, ni han dado de baja a nadie. Bueno, mira, aquí puede estar sucediendo 3 cosas, Ciro. La primera es que todavía ellos no hayan sido notificados, entonces que lo vayan a hacer y se enteren en los próximos días. Lo segundo, pues a lo mejor que no estén diciendo exactamente la verdad, pero no quiera dudar de ello, pero en todo caso, pues les agradecemos que ayer hayan comentado esto, porque efectivamente tenemos ya la información y ya se están rastreando sus nombres, y si había un error y no se habían notificado o no habían entrado dentro de este grupo de maestros que podrían ser dados de baja, pues ayer ellos mismos no lo informaron y procederemos, ¿no? Entonces, 4,300 maestros dados de baja o en proceso de baja. En proceso. Hasta ahorita no hemos, hasta este momento, por los tiempos, todavía no se ha materializado ninguna baja, todas están en proceso,
pero bueno, te digo, básicamente yo creo que las primeras bajas estarán sucediendo en 2 semanas, ¿no? Bueno, 4,300, ese es el total de maestros. Hasta este momento sí. Bueno, hoy por otra parte nos decía el subsecretario. Bueno, perdón, un tema para que después sí. no vaya a haber una confusión con las cifras, es el total de bajas derivadas del paro al que convocó la coordinadora, sí. Exactamente, de los que tienen más de 3 faltas. Hay otras bajas por los que no se evaluaron, pero ese es otro tema, sí. Y es distinto. Estaríamos hablando 15 de mayo para acá, 4,300 maestros en proceso de baja por faltas consecutivas. Uh-huh. Bueno, nos decía, del 15 de mayo para acá, nos decía el subsecretario de Educación de Chiapas, Florentino López, que el 13% de las escuelas, unas 1,400 escuelas, están en paro, Aurelio. 1,400 escuelas cerradas durante casi un mes en Chiapas. Es una cifra que ha variado, no siempre ha sido esa, pero bueno, más o menos coincide con los datos que nosotros tenemos. Y bueno, pues aquí me parece, Ciro, que depende del... entiendo el tema que dices, por supuesto nosotros estamos muy preocupados y en ese sentido el llamado que nosotros hemos mantenido cuando nos insisten con el tema del diálogo, nosotros, y esto yo aquí lo reitero, nosotros estamos abiertos al diálogo, Ciro. No solo eso, sin duda nos gustaría poder tener ese diálogo, pero para que suceda, Ciro, tienen que pasar 2 cosas, como lo he repetido una y otra vez. La primera, el regreso a clases, es decir, que el 100% de los niños de estos 4 estados estén ya en clases, porque es el fin último de la educación y no se puede permitir que se quiera chantajear a la autoridad teniendo escuelas cerradas y que los niños no estén en clases. Y la segunda, algo elemental, con lo que tenemos que cumplir todos los mexicanos, Ciro, respetar la Constitución, y eso implica pues el reconocimiento de que la reforma educativa está en la Constitución y que no se puede pretender tener una excepción a la misma. En el momento que esos 2 temas hayan sucedido, en ese momento podemos platicar con todo gusto de las inquietudes que tienen de la reforma y por supuesto de las distintas vías que tiene la implementación de la reforma en estos estados, pero obviamente pues todo sobre el marco de la ley, ¿no? Muy bien. Gracias, secretario. Muchas gracias, Aurelio. Al contrario, Ciro, muchas gracias. 4,000, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Lourdes Manuel.